Mi nombre es Sofía García, tengo 29 años y programo desde los 15. Durante años, mi familia nunca entendió mi pasión por la programación. Pensaban que era solo una fase, algo que se me pasaría con el tiempo. Pero el año pasado, mi padre cruzó un límite cuando borró todo mi portafolio de programación la noche antes de la entrevista para el trabajo de mis sueños. Sus palabras aún resuenan en mi mente: las mujeres no pueden programar. Deja de avergonzarnos. Poco sabía él que esa entrevista lo cambiaría todo. Díganme desde dónde están viendo en los comentarios. Y si su familia alguna vez ha dudado de sus sueños, presionen ese botón de suscripción. Esta historia podría darles el valor que necesitan. Crecí en un hogar tradicional en Monterrey, Nuevo León. Nuestra casa era la típica vivienda de ladrillo de 2 pisos en un fraccionamiento residencial de San Pedro Garza García, con un césped bien cuidado que mi padre, Arturo, se enorgullecía de mantener cada fin de semana. Papá trabajaba como gerente de ingeniería en una empresa manufacturera local donde había estado por más de 20 años. Era respetado en su campo y traía esa presencia autoritaria a casa. Mi madre, Isabel, era ama de casa y dedicó su vida a apoyar la carrera de mi padre y a criar a mi hermano menor y a mí según lo que ellos consideraban roles de género apropiados. Mi hermano, Daniel, era 4 años menor que yo, pero fue tratado como el príncipe de la familia desde el día en que nació. Mostró interés en los deportes y las matemáticas desde temprano, lo que deleitó a mis padres. Le compraron juguetes de ingeniería, juegos de química, y más tarde, la mejor computadora para videojuegos que el dinero podía comprar cuando expresó interés en los videojuegos. Daniel siguió la trayectoria profesional aprobada por mi padre, estudiando finalmente ingeniería mecánica en la universidad, para gran alegría de nuestros padres. Mi camino fue diferente. Descubrí la programación casi por accidente durante mi segundo año de preparatoria, cuando necesitaba una materia optativa más para completar mi horario. La única clase disponible era Introducción a las Ciencias de la Computación. El primer día, yo era una de las 3 únicas chicas en una clase de 25 estudiantes. El profesor Morales, era entusiasta, pero parecía sorprendido de ver chicas en su aula. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto?, me preguntó cuando entré. Asentí, sintiéndome inmediatamente fuera de lugar. Pero algo extraño sucedió ese día. Cuando el profesor Morales comenzó a enseñarnos HTML básico y nos mostró cómo crear una página web simple, algo hizo clic en mi cerebro: la lógica, la estructura, la retroalimentación visual inmediata cuando hacías algo bien. Fue como descubrir un nuevo idioma que, de alguna manera, ya entendía. Volví a casa ese día vibrando de emoción. Papá, hoy empezamos a programar en informática y creo que soy muy buena en eso, le dije durante la cena. Mi padre apenas levantó la vista de su plato. Qué bien, cariño, pero no te apegues demasiado. Esas cosas de computadoras no son realmente para chicas. Tu hermano probablemente tomará esa clase en unos años. Su desdén me dolió, pero estaba acostumbrada. Cualquier interés que mostrara en algo técnico o científico era tratado de la misma manera. Cuando tenía 10 años y quise un telescopio para Navidad, recibí un kit de maquillaje en su lugar. Cuando pedí sets de ingeniería de Lego, recibí muñecas. Siempre era el mismo mensaje: apégate a los intereses apropiados para una chica. A pesar de este desánimo, me sentí cada vez más atraída por la programación. El profesor Morales notó mi aptitud y comenzó a darme proyectos adicionales. Creé mi primer sitio web real un mes después de empezar la clase. Una página simple sobre la conservación marina, otra de mis pasiones. La sensación de construir algo de la nada, de escribir comandos y verlos transformarse en algo funcional y hermoso en la pantalla, era embriagadora. Pronto pasaba los recreos del almuerzo en el laboratorio de computación, aprendiendo por mi cuenta JavaScript y CSS para mejorar mis proyectos. Empecé a quedarme despierta hasta tarde, mucho después de que mis padres pensaran que estaba dormida, programando en la computadora familiar en el estudio. Minimizaba mi trabajo al menor sonido de pasos, aterrorizada de otro comentario despectivo o de que me dijeran que dejara de perder el tiempo. Mi madre era menos abiertamente desalentadora que mi padre, pero reforzaba el mismo mensaje de formas más sutiles. Sofía, ¿has pensado en enfermería? La hija de Sara acaba de ser aceptada en la escuela de enfermería y ganan buen dinero. O tal vez en magisterio.
Siempre has sido buena con los niños, decía, colocando estratégicamente folletos universitarios de carreras tradicionalmente femeninas por toda la casa. Para mi último año, había creado varias aplicaciones y sitios web pequeños, construido un sistema de inventario básico para la biblioteca de la escuela como proyecto voluntario e incluso ganado una competencia regional de programación. No les conté a mis padres sobre la competencia. Les dije que estaba estudiando con amigos. El trofeo permaneció escondido en mi armario, envuelto en un suéter viejo. Cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias, el conflicto llegó a un punto crítico. Quería postularme a programas de ingeniería en sistemas, pero mis padres se opusieron firmemente. Ninguna hija mía va a perder el tiempo con computadoras, declaró mi padre. No es femenino, y serás miserable en esas clases con todos esos chicos. No te tomarán en serio. Tu padre tiene razón, querida, añadió mi madre. ¿Por qué no algo que te siente mejor? Letras hispánicas, quizás. Siempre te ha gustado leer. Cansada de luchar y con miedo de perder su apoyo financiero para la universidad, cedí. Estudiaría la carrera de letras hispánicas como ellos querían, pero me hice una promesa a mí misma. Nunca dejaría de programar. Si tenía que hacerlo en secreto, que así fuera. Ya me había vuelto experta en ocultar mi pasión. Continuaría la farsa durante la universidad mientras desarrollaba mis habilidades por mi cuenta. El día que me fui a la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, con la carrera de letras hispánicas en mis formularios de inscripción, me sentí a la vez derrotada y decidida. Mis padres estaban satisfechos, pero no tenían idea de que en mi equipaje, escondidos entre suéteres y libros, llevaba libros de texto de programación que había comprado con el dinero de mi trabajo de verano. También había cargado mi computadora portátil con entornos de desarrollo y tutoriales. Mientras ellos pensaban que habían redirigido mi camino con éxito, yo planeaba en silencio mi verdadera educación. La universidad fue a la vez liberadora y frustrante. Por primera vez, estaba lejos de la supervisión y desaprobación constantes de mis padres, pero también estaba estudiando oficialmente una materia por la que sentía poca pasión. Las clases de letras hispánicas llenaban mi horario oficial, analizar sonetos de Shakespeare, diseccionar los temas en las novelas de Jane Austen y escribir ensayos interminables sobre el simbolismo en la poesía modernista. En mi dormitorio, sin embargo, se estaba llevando a cabo una educación diferente. Cada momento libre entre clases y tareas de letras, me enseñaba Python, profundizaba en los frameworks de JavaScript y construía proyectos cada vez más complejos. Mi compañera de cuarto, una estudiante de psicología llamada Valeria, rápidamente se convirtió en mi confidente y mayor apoyo. ¿Por qué simplemente no cambias de carrera?, preguntó una noche, encontrándome programando a las 3 de la mañana. Obviamente, amas esto más que las letras. Le expliqué mi situación familiar, los años de desánimo y mi miedo a perder su apoyo financiero si desafiaba sus deseos. Valeria negó con la cabeza con incredulidad, pero lo entendió. Bueno, entonces tendrás que volverte tan buena que no puedan ignorarte, dijo, una frase que se convirtió en nuestro mantra. El apoyo de Valeria fue crucial, pero igualmente importante fue la comunidad en línea que descubrí. En foros de programación y en grupos de proyectos de código abierto, a nadie le importaba ni sabía que yo era mujer. Mis contribuciones se juzgaban únicamente por su calidad. Por primera vez, me sentí verdaderamente respetada por mis habilidades. Creé una cuenta de GitHub con el nombre de usuario Sophie Codifica y comencé a contribuir a proyectos de código abierto, acumulando un portafolio de trabajo que existía completamente separado de mi identidad académica oficial. Durante mi segundo año, tomé una clase obligatoria de alfabetización informática que todos los estudiantes de humanidades debían completar. La profesora, la doctora Elena Cárdenas, notó que terminaba las tareas en minutos mientras otros estudiantes luchaban durante toda la hora. Después de clase un día, me pidió que me quedara. Señorita García, claramente sabe más que la alfabetización informática básica, dijo. ¿Puedo preguntar dónde aprendió estas habilidades? Algo en su interés genuino me hizo abrirme. Le hablé de mi pasión por la programación, mi autoeducación y la doble vida que llevaba. En lugar de desdén, vi reconocimiento en sus ojos. A mí me desanimaron de estudiar informática en los años 80, me dijo. Terminé en tecnología educativa como un compromiso. Déjame ayudarte. La doctora Cárdenas se convirtió en mi mentora.
No podía cambiar mi carrera oficial sin alertar a mis padres, pero organizó que trabajara a tiempo parcial en el departamento de TI de la universidad. Me dio acceso a recursos informáticos avanzados y me conectó con exalumnos que trabajaban en tecnología. Cuando mi padre llamaba para verificar mi progreso, preguntando por qué pasaba tanto tiempo en el laboratorio de computación para una estudiante de letras hispánicas, mentí y dije que estaba investigando proyectos de humanidades digitales. Para mi tercer año de universidad, había construido mi primer sitio web de portafolio verdaderamente profesional, mostrando mis proyectos. Había creado una aplicación de seguimiento de vida silvestre marina para un grupo de conservación, construido un sistema de programación para el centro de tutorías de la universidad y desarrollado varios proyectos personales, incluido un motor de recomendación de libros que, irónicamente, utilizaba mis conocimientos de literatura. Mi confianza crecía con cada proyecto exitoso, incluso mientras asistía a mis clases obligatorias de letras, sintiéndome cada vez más desconectada de mi curso de estudio oficial. El contraste entre mis trayectorias educativas pública y privada era marcado. En los seminarios de letras, era una estudiante mediocre, haciendo lo justo para mantener mi beca. En mi educación autodirigida de programación, estaba prosperando, superando constantemente mis límites y construyendo aplicaciones cada vez más sofisticadas. Durante mi último año de universidad, la doctora Cárdenas me ayudó a conseguir una pasantía en una empresa de tecnología local. Les dije a mis padres que era un puesto administrativo en una editorial. Técnicamente no era una mentira, ya que la empresa publicaba documentación técnica. Durante 10 horas a la semana, trabajé junto a desarrolladores profesionales, obteniendo mi primera experiencia de programación colaborativa en un entorno profesional. Tienes un talento natural para esto, me dijo mi supervisor, Marcos, después de que depurara un problema particularmente complicado en su base de código. ¿Estás segura de que quieres dedicarte a las letras? Con tus habilidades, podrías conseguir un puesto de desarrolladora de nivel inicial justo después de graduarte. Sus palabras fueron simultáneamente gratificantes y dolorosas. Sí, eso era exactamente lo que quería. Pero, ¿cómo podría explicar la compleja red de expectativas familiares y dependencia financiera que me mantenía atada a un título que no quería? La graduación se acercaba con una mezcla de alivio y pavor. Finalmente terminaría con mi título de letras hispánicas, pero ¿y luego qué? Mis padres esperaban que siguiera estudios de posgrado en letras o que encontrara trabajo en una editorial. Mientras tanto, había acumulado un portafolio sustancial de proyectos de programación y experiencia relevante que no podía usar abiertamente en mi búsqueda de empleo sin revelar mi pasión secreta. El día que recibí mi diploma, mi padre sonreía con orgullo. Ahora puedes concentrarte en encontrar un buen puesto en una editorial o quizás en la enseñanza, dijo. Algo adecuado. Sonreí débilmente, con el peso de mi engaño sobre mis hombros. En mi mano tenía un título de letras hispánicas que nunca había querido. Escondida en mi computadora portátil estaba la educación y el portafolio que realmente había construido para mí durante 4 años. Mientras volvíamos a casa de la ceremonia, sentí una abrumadora sensación de haber llegado a un callejón sin salida. Todo ese trabajo, toda esa pasión escondida mientras me preparaba para aceptar un trabajo que odiaría para complacer a unos padres que nunca intentaron entenderme. Después de la graduación, comenzaron los verdaderos desafíos. Con mi título de letras hispánicas en mano, pero sin deseo de usarlo, volví a la casa de mis padres en Monterrey. Se suponía que el arreglo sería temporal, solo hasta que encontrara un trabajo adecuado y ahorrara lo suficiente para mi propio lugar. Mi padre, siempre el planificador práctico, me dio 3 meses para conseguir empleo. Ninguna hija mía va a quedarse sin hacer nada, declaró en el desayuno, mi primer día de vuelta. Tengo algunos contactos en Editorial Progreso con los que puedes hablar. Para apaciguarlo y ganar tiempo, acepté un puesto de asistente administrativa en una compañía de seguros local. El trabajo era increíblemente aburrido, contestar teléfonos, programar citas, archivar papeles y, ocasionalmente, actualizar el anticuado sitio web de la empresa. Lo único destacable era esa última tarea, para la que me ofrecí voluntaria con entusiasmo, para sorpresa de mi jefe de mediana edad, que tenía problemas con el correo electrónico básico. Parece que tienes un don para esto de las computadoras, comentó después de que arreglara un problema de formato que había estado afectando sus formularios en línea durante meses. Solo suerte,
Supongo, respondí, restando importancia a mis habilidades, como había aprendido a hacer. Mis días transcurrían en la monotonía corporativa, pero mis noches y fines de semana pertenecían al código. En mi habitación de la infancia, ahora reconvertida en mi espacio de vida de adulta temporal, continué desarrollando mis habilidades. Configuré un entorno de desarrollo adecuado en mi computadora portátil personal, tomé cursos avanzados en línea sobre ingeniería de software y trabajé en proyectos cada vez más complejos para mi portafolio. El contraste entre mi vida diurna y nocturna era marcado. De día, era la tranquila asistente administrativa con un título en letras, archivando papeles y contestando llamadas. De noche, era una hábil desarrolladora construyendo aplicaciones y resolviendo complejos desafíos de programación. El costo emocional de vivir esta doble vida era enorme. Me sentía atrapada, deprimida y cada vez más resentida hacia mis padres, cuyas anticuadas opiniones sobre los roles de género me habían forzado a esta situación. 6 meses después de este arreglo, descubrí un grupo local de reunión de programadores que se juntaba semanalmente en una cafetería del centro. Asistir significaría mentirles a mis padres sobre a dónde iba, pero la oportunidad de conectar con otros desarrolladores en persona era demasiado tentadora para dejarla pasar. Me uní a un club de lectura, le dije a mi madre un martes por la noche, vestida de manera informal, pero con mi computadora portátil en el bolso. Se reúne semanalmente. No me esperen despiertos. La reunión de programación se convirtió en mi salvavidas. Cada martes, escapaba de mi restringida vida hogareña y pasaba 3 horas con personas que compartían mi pasión y respetaban mis habilidades. Nadie cuestionaba si yo, como mujer, debería estar programando. Nadie sugería que podría ser más adecuada para la enseñanza o la enfermería. En esa cafetería, rodeada por el brillo de las pantallas de las computadoras portátiles y el murmullo de las discusiones técnicas, finalmente podía ser mi yo auténtico. Fue en una de estas reuniones donde conocí a Andrés, un ingeniero de software en una startup tecnológica local. Notó la eficiencia de mi código durante un ejercicio de programación en pareja y entabló una conversación después. ¿Dónde trabajas?, preguntó, asumiendo que ya estaba en la industria. Dudé antes de responder. Soy asistente administrativa. En realidad, la programación es más un pasatiempo. La palabra se sintió equivocada en el momento en que la dije. La programación no era un pasatiempo para mí. Era mi vocación, mi pasión, lo que estaba destinada a hacer. Andrés pareció confundido. Con tus habilidades, deberías estar desarrollando profesionalmente. Tomando un café después de la reunión, le expliqué mi situación, los años de desánimo, la educación secreta, el título de letras que nunca quise y la presión familiar que me mantenía viviendo una doble vida. En lugar de compadecerme, Andrés ofreció algo más valioso, ayuda práctica. Mi empresa necesita desarrolladores, dijo. No les importan los títulos si puedes demostrar tus habilidades. ¿Te interesaría hacer algún trabajo freelance para empezar? Algo que pudieras hacer por las noches y los fines de semana. Esa conversación lo cambió todo. Con la recomendación de Andrés, comencé a aceptar pequeños proyectos freelance para su empresa. El trabajo era desafiante y gratificante, y el pago era considerablemente mejor que el de mi trabajo diurno. Abrí una cuenta bancaria separada para mis ingresos de programación, sabiendo que mis padres cuestionarían cualquier mejora financiera repentina. A medida que mis habilidades y confianza crecían, también lo hacía mi determinación de liberarme de las limitaciones de mis padres. Andrés y yo también nos acercamos más, nuestra relación se desarrolló naturalmente a partir de nuestra pasión compartida por la tecnología. Se convirtió no solo en mi novio, sino en mi más firme aliado en la planificación de mi escape de la vida que mis padres me habían prescrito. No puedes vivir así para siempre, dijo una noche después de que yo rechazara un proyecto más grande por temor a que mis padres notaran el compromiso de tiempo. En algún momento, tienes que vivir para ti misma. Tenía razón, pero la perspectiva de confrontar a mis padres me aterraba. Las pocas veces que había mencionado casualmente las carreras de tecnología, mi padre había descartado la idea de plano. La industria tecnológica no es lugar para mujeres, dijo durante una cena familiar cuando mencioné una noticia sobre mujeres en TIM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todos esos hombres con sus actitudes agresivas. Serías miserable. Además, tienes tu título de letras. ¿Por qué desperdiciar toda esa educación?
Mi madre siempre había apoyado su punto de vista. Tu padre sabe más, querida. Trabaja con ingenieros todos los días. Si él dice que no es adecuado para mujeres, él sabrá. Mi hermano, Daniel, ahora en su último año de ingeniería, a menudo empeoraba las cosas con sus propios comentarios despectivos. La programación es pensamiento lógico complejo, hermanita. Simplemente no es como funciona el cerebro femenino. Sin ofender. Cada comentario de ese tipo fortalecía mi resolución de demostrarles que estaban equivocados, pero también empujaba mi verdadera pasión y habilidades aún más a la clandestinidad. Me volví experta en ocultar mi trabajo de programación, minimizando ventanas cuando los miembros de la familia entraban en mi habitación, trabajando hasta altas horas de la noche y disfrazando mis libros de programación dentro de sobrecubiertas de literatura. Casi un año después de la graduación, todavía viviendo en casa y trabajando en el puesto administrativo que odiaba, llegué a un punto de quiebre. Estaba viviendo una mentira. Mis verdaderos talentos ocultos, mi carrera estancada antes de que hubiera comenzado adecuadamente. Algo tenía que cambiar. Y el catalizador llegó en forma de una oferta de trabajo que Andrés me envió una noche. Desarrolladora de software en Geosoluciones Innovadoras, una de las empresas más innovadoras de Monterrey. El puesto requería exactamente las habilidades que había estado perfeccionando en secreto durante años. Deberías postularte, instó Andrés. Estás más que cualificada. Mirando la descripción del trabajo, sentí una oleada de emoción y terror. Esta era la oportunidad que había estado esperando, la oportunidad de entrar en la carrera que realmente quería. Pero aceptarla significaría finalmente confrontar a mi familia con la verdad que había estado ocultando durante años. Después de una noche de insomnio sopesando mis opciones, tomé mi decisión. Envié mi solicitud a Geosoluciones Innovadoras a la mañana siguiente. Pasara lo que pasara, no habría más escondites. La oferta de trabajo de Geosoluciones Innovadoras parecía casi demasiado perfecta para ser verdad. Buscaban una desarrolladora de nivel inicial con conocimientos de exactamente los frameworks y lenguajes que yo había dominado. La empresa era conocida por su trabajo innovador en sistemas de monitoreo ambiental, tecnología que ayudaba a rastrear y proteger los hábitats de la vida silvestre, combinando mi pasión por la conservación con mi amor por la programación. Era como si el puesto hubiera sido creado específicamente para mí. Enviar mi solicitud fue aterrador. Por primera vez, presentaba mis habilidades reales profesionalmente, adjuntando el sitio web de mi portafolio y mi perfil de GitHub en lugar de mi insignificante título de letras. Esperaba esperar semanas para una respuesta, si es que llegaba alguna. En cambio, recibí un correo electrónico al día siguiente. Quedamos impresionados por tu portafolio y nos gustaría invitarte a completar un desafío de programación como siguiente paso en nuestro proceso de entrevista, decía el correo. Casi me caigo de la silla al leerlo. Estaban impresionados conmigo, con mi trabajo. El desafío de programación era sustancial. Crear una pequeña aplicación que pudiera procesar y visualizar conjuntos de datos ambientales. Pedí 2 días libres en mi trabajo administrativo, alegando una emergencia familiar, y puse todo mi empeño en el proyecto. Andrés ofreció consejos técnicos cuando me atascaba, pero el trabajo fue enteramente mío. Cuando finalmente lo envié, estaba orgullosa de lo que había creado, independientemente de si me llevaba a una entrevista. 3 días después, llegó otro correo electrónico. Tu solución a nuestro desafío de programación fue excepcional. Nos gustaría invitarte a una entrevista virtual con nuestro equipo técnico. Hice la entrevista desde una cafetería durante mi hora de almuerzo, escondida en un rincón con auriculares. La entrevista técnica fue intensa, preguntas sobre algoritmos, diseño de sistemas y mi enfoque para la resolución de problemas. Respondí con confianza, basándome en años de autoeducación y experiencia práctica. Cuando la entrevista terminó, el desarrollador principal sonrió. Eso fue impresionante, Sofía. Nos gustaría invitarte a una entrevista final en nuestra oficina la próxima semana. Esto incluiría una revisión de tu portafolio y una reunión con el equipo con el que trabajarías. Apenas podía contener mi emoción al salir de la cafetería. Era una oportunidad real en una empresa de tecnología real haciendo un trabajo significativo. Pero mi euforia se vio rápidamente atenuada por la realidad. Tendría que decírselo a mis padres. Después de años de ocultar mi programación, tendría que revelarlo todo.
Esa noche, reuní mi coraje y me acerqué a mis padres mientras veían la televisión en la sala de estar. Mis manos temblaban mientras bajaba el volumen y me paraba frente a ellos. Mamá, papá, tengo algo importante que decirles, comencé. Tengo una entrevista la próxima semana para un puesto de desarrolladora de software. La confusión en sus rostros habría sido cómica en cualquier otra situación. ¿Un qué?, preguntó mi padre, como si hubiera oído mal. Una desarrolladora de software en Geosoluciones Innovadoras. Crean sistemas de monitoreo ambiental. Mi madre pareció preocupada. Pero tú estudiaste letras, querida. ¿Cómo calificarías para algo así? Tomando una respiración profunda, revelé la verdad que había estado ocultando durante años. He estado aprendiendo a programar por mi cuenta desde la preparatoria. También durante la universidad. He construido un portafolio de proyectos. He contribuido a software de código abierto y he estado haciendo trabajos de desarrollo freelance durante más de un año. La expresión de mi padre se ensombreció. ¿Has estado qué? A nuestras espaldas. Intenté decirles tantas veces cuánto amaba la programación, pero siempre lo descartaron. Me dijeron que no era para mujeres, que debía centrarme en carreras más adecuadas. «Porque no es adecuado», exclamó, levantándose de su silla. La industria tecnológica es brutal, especialmente para las mujeres. ¿Estaba tratando de protegerte? ¿Forzándome a un campo por el que no tengo pasión? He sido miserable en ese trabajo administrativo. Papá, la programación es lo que amo, en lo que soy buena. Geosoluciones Innovadoras quedó lo suficientemente impresionado con mis habilidades como para invitarme a una entrevista final. Mi madre intentó hacer de pacificadora. Sofía, cariño, solo queremos lo mejor para ti. ¿Estás segura de que esto no es solo una fase? ¿Una fase? He estado programando durante casi 15 años en secreto porque tú y papá me hicieron sentir que mi pasión era algo de lo que avergonzarse. Mi hermano, Daniel, que había estado observando en silencio este intercambio desde la puerta, intervino con su habitual desdén. Vamos, hermanita. Esos sabelotodos de la tecnología te van a devorar viva. Te verán y te asignarán a actualizar el blog de la empresa. Su comentario encendió aún más mi ira. No tienes idea de lo que soy capaz, Daniel. Ninguno de ustedes la tiene porque nunca se molestaron en averiguarlo. La discusión se intensificó a partir de ahí. Mi padre insistió en que estaba cometiendo un error, que estaba tirando por la borda mi educación por una quimera. Mi madre sugirió que tal vez podría encontrar un compromiso. Quizás haya editoriales que necesiten a alguien con habilidades informáticas básicas. Al final de la noche, nadie había cambiado de opinión. Mis padres dejaron en claro que desaprobaban mi entrevista y mi pasatiempo secreto, como lo llamaban. Me fui a la cama sintiéndome a la vez liberada por finalmente revelar mi verdadera pasión y devastada por su continua desaprobación de mis habilidades. A pesar de su desaprobación, pasé los siguientes días preparándome intensamente para la entrevista. Revisé mi portafolio, practiqué la explicación de mis proyectos e investigué a fondo Geosoluciones Innovadoras. Andrés me ayudó a prepararme para posibles preguntas técnicas e incluso me llevó de compras para un atuendo profesional apropiado para una entrevista tecnológica. Les vas a encantar, me aseguró la noche antes del gran día. Solo sé tú misma y muéstrales lo que puedes hacer. Regresé a casa del apartamento de Andrés esa noche sintiéndome cautelosamente optimista. La entrevista estaba programada para las 9 de la mañana, y había preparado todo lo que necesitaba, mi portafolio listo, mi presentación ensayada y mi confianza tan alta como podía estar considerando la tensión familiar. Poco sabía que ese optimismo sería destrozado antes de que saliera el sol. Puse mi alarma para las 6 de la mañana, queriendo tener tiempo de sobra para prepararme mental y físicamente para la entrevista más importante de mi vida. Mi portafolio estaba listo en mi computadora portátil, mis notas organizadas y mi atuendo profesional colgado en la parte posterior de mi puerta. Incluso había preparado respuestas a posibles preguntas, particularmente aquellas sobre mi camino no convencional hacia la tecnología con un título en letras hispánicas. Antes de irme a dormir, decidí revisar mi portafolio una última vez, buscando cualquier mejora menor que pudiera hacer. Todo parecía perfecto. Cada proyecto documentado con explicaciones claras,
Muestras de código que mostraban mi mejor trabajo y una declaración personal que abordaba honestamente mi viaje. Satisfecha, cerré mi computadora portátil, la puse en mi escritorio y me fui a la cama alrededor de las 11, nerviosa pero emocionada por la oportunidad que me esperaba por la mañana. El sueño no llegó fácilmente. Di vueltas en la cama, mi mente acelerada con pensamientos sobre la entrevista, imaginando tanto los mejores como los peores escenarios. Alrededor de la medianoche, oí a mi padre llegar a casa de una reunión tardía. Sus pesados pasos pasaron por mi puerta, deteniéndose brevemente antes de continuar hacia el dormitorio principal. Algo en esa pausa me inquietó, pero finalmente me sumí en un sueño agitado. Mi alarma me despertó bruscamente a las 6 en punto. Me levanté de inmediato, ansiosa por comenzar mi rutina de preparación. Al alcanzar mi computadora portátil, noté algo extraño. No estaba en la posición exacta en que la había dejado. El cable de carga estaba enchufado, aunque recordaba claramente haberlo dejado desenchufado. Un sentimiento de náuseas creció en mi estómago mientras abría la computadora portátil. Arrancó normalmente, pero cuando intenté acceder al sitio web de mi portafolio, recibí un mensaje de error. Confundida, revisé mi entorno de desarrollo local, los archivos deberían haber estado allí incluso si el sitio estaba caído. Nada. Todo mi directorio de portafolio estaba vacío. El pánico aumentaba, revisé mi cuenta de GitHub. Mis repositorios habían desaparecido. Cada proyecto, cada línea de código que había creado durante años de trabajo, se había desvanecido. Intenté recuperar archivos de mis copias de seguridad locales, pero esas carpetas también estaban vacías. Esto no era un fallo aleatorio. Esto fue deliberado. Con manos temblorosas, busqué en toda mi computadora. Todo mi trabajo de desarrollo había sido eliminado sistemáticamente. Años de proyectos, código y documentación desaparecidos. Lo único que quedaba intacto eran mis archivos relacionados con mi título de letras y mis fotos. Con lágrimas corriendo por mi rostro, bajé corriendo las escaleras para encontrar a mi padre desayunando tranquilamente en la mesa de la cocina. Mi madre estaba haciendo café y Daniel estaba mirando su teléfono, con una leve sonrisa en su rostro. ¿Qué le hiciste a mi computadora?, exigí, con la voz quebrada. Mi padre levantó la vista, su expresión inquietantemente tranquila. Arreglé un problema. ¿Arreglaste un problema? Borraste todo mi portafolio. ¿Años de mi trabajo? Dejó su taza de café deliberadamente. Fue por tu propio bien, Sofía. Esta tontería de la programación ha ido demasiado lejos. Tienes un título en letras. Ese es tu camino. No podía creer lo que estaba oyendo. No tenías derecho. Tengo una entrevista en 3 horas. Una entrevista para la que no estás cualificada, dijo con firmeza. Las mujeres no pueden programar. Deja de avergonzarnos con esta fantasía. Borré todo porque me preocupo por ti. El mundo de la tecnología te masticaría y te escupiría. Te estoy salvando de la humillación. Mi madre me puso una mano suave en el hombro, su rostro una máscara de falsa simpatía. Tu padre tiene razón, querida. La tecnología es para hombres de verdad como tu hermano. ¿Por qué no investigas ese puesto de asistente editorial en la editorial? La hija de Sara trabaja allí y le encanta. Aparté su mano, demasiado enojada para su contacto. No tenías derecho a destruir mi trabajo. Ese portafolio representaba años de mi vida. Daniel levantó la vista de su teléfono. Tranquilízate, hermanita. Papá solo borró algunos archivos de pasatiempo. No es como si hubieras perdido tu gran novela o algo así. No eran archivos de pasatiempo. Eran proyectos profesionales. El trabajo de mi vida. Mi futuro. La expresión de mi padre se endureció. Suficientes dramas. Esta discusión ha terminado. No vas a ir a esa entrevista. Llama y cancélala. Luego, recomponte y empieza a pensar de manera realista sobre tu carrera. En ese momento, de pie en la cocina de mis padres con mi trabajo destruido y la entrevista de mis sueños a horas de distancia, algo se rompió dentro de mí. Pero algo más fuerte se formó en su lugar, una resolución de acero que nunca antes había sentido. Sin otra palabra, me di la vuelta y subí las escaleras.
Cerré la puerta de mi habitación, me apoyé en ella y me permití exactamente 30 segundos de lágrimas. Luego respiré hondo, tomé mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que entendería. Andrés, soy Sofía. Necesito tu ayuda. Mi papá borró todo. Su sorpresa fue palpable a través del teléfono. ¿Todo? ¿Tu portafolio, tus proyectos, todo? ¿Y tu entrevista es en menos de 3 horas? Hubo solo una breve pausa antes de que la voz de Andrés volviera, decidida. Prepara una bolsa con tu ropa de entrevista. Coge tu computadora portátil. Estaré fuera de tu casa en 15 minutos. Podemos arreglar esto. Mientras recogía rápidamente mis cosas, oí a mi padre llamar desde abajo. Sofía, ¿con quién estás hablando? Tienes que llamar y cancelar esa entrevista. No respondí. En cambio, me puse unos vaqueros y una camiseta, metí mi atuendo de entrevista en una bolsa. Cogí mi computadora portátil y salí por la puerta lateral justo cuando el coche de Andrés llegaba. Mientras nos alejábamos, miré hacia la casa donde había crecido, donde me habían desanimado sistemáticamente de seguir mi pasión, donde mi propio padre había destruido mi trabajo para protegerme. En ese momento, supe que nunca volvería, al menos no como la misma persona que se había ido. ¿A dónde vamos?, le pregunté a Andrés mientras nos incorporábamos a la autopista. Primero a mi apartamento. Luego recuperamos tu portafolio y te llevamos a esa entrevista. ¿Pero cómo? Todo ha desaparecido. Por primera vez esa mañana, Andrés sonrió. No todo. ¿Recuerdas cuando te ayudé a configurar esas copias de seguridad en la nube el mes pasado y los repositorios privados de GitHub? Tu padre puede haber borrado los archivos locales, pero no pudo tocar esos. Una chispa de esperanza se encendió. Mi padre, a pesar de toda su interferencia, sabía muy poco sobre las prácticas de desarrollo modernas. No habría tenido idea de los repositorios remotos o las copias de seguridad en la nube. ¿Quieres decir que todavía podría tenerlo todo? Andrés confirmó. Llevará algo de trabajo restaurarlo todo, pero tenemos tiempo. Y ya avisé en el trabajo que estaba enfermo hoy, así que soy todo tuyo hasta que superes esa entrevista. Por primera vez desde que descubrí la eliminación, me permití respirar. Mi portafolio no se había perdido. Mi sueño no estaba muerto. Y por dolorosa que hubiera sido esa mañana, finalmente me había liberado de fingir ser alguien que no era. Mi padre había intentado borrar mi futuro, pero había olvidado un detalle crucial. Había aprendido hace mucho tiempo a hacer copias de seguridad de lo que más me importaba, en más de un sentido. El apartamento de Andrés se convirtió en el centro de mando para la operación rescate del portafolio. En cuanto llegamos, me preparó un puesto de trabajo en su mesa de comedor mientras él se sentaba en el sofá con su propia computadora portátil. Teníamos exactamente 2 horas y 45 minutos antes de mi entrevista en Geosoluciones Innovadoras. Lo primero es lo primero, dijo Andrés, muy profesional. Vamos a restaurar tus repositorios de GitHub. Inicié sesión en mi cuenta de GitHub, aliviada al descubrir que, aunque mis repositorios públicos parecían vacíos, los privados estaban intactos. Mi padre solo había logrado borrar lo que podía ver cuando iniciaba sesión en mi computadora. Debió usar tu computadora portátil mientras dormías y borró lo que pudo encontrar, teorizó Andrés, pero no tenía tu contraseña de GitHub ni acceso a tus cuentas en la nube. Trabajando metódicamente, comenzamos a restaurar mi portafolio pieza por pieza. Andrés se encargó de recuperar archivos de las copias de seguridad en la nube mientras yo trabajaba en restaurar el sitio web de mi portafolio desde el repositorio de GitHub. El proceso fue tedioso pero sencillo: descargar los archivos de respaldo, verificar su integridad y subirlos a sus ubicaciones correctas. 1 hora después de nuestro esfuerzo de recuperación, mi teléfono comenzó a sonar. El número de la casa de mis padres. Lo silencié sin responder. Probablemente se preguntan dónde estás, dijo Andrés. Ya lo averiguarán, respondí, sin levantar la vista de mi pantalla. No voy a perder tiempo de preparación para la entrevista en esa conversación. El teléfono sonó 3 veces más antes de que las llamadas se detuvieran, reemplazadas por mensajes de texto cada vez más urgentes. ¿Dónde estás? Vuelve a casa ahora mismo, jovencita. Estás cometiendo un gran error. Esta entrevista solo te llevará a la decepción.
Los ignoré todos, centrándome por completo en la tarea que tenía entre manos. A los 90 minutos, habíamos progresado significativamente. El sitio web de mi portafolio estaba de nuevo en línea. La mayoría de mis proyectos principales restaurados y funcionales. Estábamos trabajando en la recuperación de las últimas piezas cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era la doctora Cárdenas, mi mentora de la universidad. Debería contestar esto, le dije a Andrés, entrando en la cocina. Sofía, ¿estás bien?, preguntó la doctora Cárdenas en cuanto contesté. Tu madre me llamó. Dijo que te habías escapado y que podrías estar cometiendo un terrible error con una entrevista de tecnología. Por supuesto, la llamarían a ella. Sabían que había sido mi asesora en la universidad. Estoy bien, doctora, pero ha habido una situación. Le expliqué rápidamente lo que había sucedido, mi padre borrando mi portafolio, el esfuerzo de recuperación y la próxima entrevista. En lugar de la preocupación o cautela que medio esperaba, escuché determinación en su voz. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Necesitas cartas de recomendación, asesoramiento técnico? Su apoyo inmediato me hizo llorar. En realidad, hay un proyecto que me está costando recuperar. El sistema de visualización de datos ambientales que construí en su taller de computación avanzada. ¿Todavía tienes los archivos originales del framework? Sí, en mis archivos de enseñanza. Te los enviaré por correo electrónico de inmediato. Y Sofía, estoy orgullosa de ti. Ve y muéstrales lo que puedes hacer. Con la ayuda de la doctora Cárdenas y el apoyo inquebrantable de Andrés, completamos la recuperación del portafolio con 30 minutos de sobra antes de la entrevista. Todo lo esencial estaba de nuevo en su lugar. No perfectamente organizado, pero funcional e impresionante. Me cambié a mi atuendo de entrevista en el baño de Andrés, me apliqué un maquillaje mínimo e intenté calmar mi corazón acelerado. Pareces una desarrolladora profesional, dijo Andrés cuando salí. Porque eso es lo que eres. Me llevó a las oficinas de Geosoluciones Innovadoras, ubicadas en un elegante edificio de cristal en el centro. En el coche, me dio una charla de ánimo final. Recuerda, te ganaste esta entrevista con tus habilidades, no con tu título. Ya les gusta tu trabajo. Solo sé tú misma y muéstrales la desarrolladora apasionada que conozco. Fuera del edificio, me dio un beso rápido para la suerte. Estaré en la cafetería de enfrente. Envíame un mensaje cuando termines, sin importar cómo vaya. La recepción de Geosoluciones Innovadoras era moderna y acogedora, con plantas vivas que creaban una atmósfera natural que se alineaba con su enfoque ambiental. La recepcionista sonrió cálidamente mientras me acercaba. Sofía García. Justo a tiempo. El equipo está listo para ti. Me llevaron a una sala de conferencias donde esperaban 4 personas, Ricardo Montero, el director técnico, Laura, la líder del equipo, Javier, un desarrollador senior, y Elena de recursos humanos. Me dieron la bienvenida con calidez profesional, y después de breves presentaciones, comenzó la entrevista. La primera parte se centró en mis conocimientos técnicos, preguntas sobre estructuras de datos, algoritmos y diseño de sistemas. A pesar de mi agotamiento y la montaña rusa emocional de la mañana, respondí con confianza, basándome en años de autoeducación y experiencia práctica. Cuando me preguntaron sobre una estrategia de caché particularmente compleja, expliqué mi enfoque con una claridad que pareció impresionarles. Luego vino la revisión del portafolio. Conecté mi computadora portátil a su proyector, aterrorizada momentáneamente de que algo fallara después de nuestra apresurada recuperación. Para mi alivio, todo se cargó perfectamente. Les guié a través de mis proyectos principales, explicando mis decisiones de diseño y los problemas que cada solución abordaba. Esta visualización de datos ambientales es particularmente impresionante, señaló Laura, examinando el proyecto que había rescatado con la ayuda de la doctora Cárdenas. La forma en que manejaste grandes conjuntos de datos manteniendo un rendimiento receptivo muestra una verdadera habilidad. Gracias, respondí. Me apasionan especialmente los proyectos con aplicaciones ambientales. Eso es en realidad lo que me atrajo de Geosoluciones Innovadoras. La entrevista iba bien, mejor de lo que podría haber esperado dadas las circunstancias. Luego vino la pregunta que había estado temiendo. Noto que tienes un título en letras hispánicas, dijo Ricardo, revisando mi currículum. Sin embargo,
tus habilidades técnicas están claramente a un nivel profesional. ¿Puedes contarnos sobre ese viaje? Tomando una respiración profunda, decidí que la honestidad era el mejor enfoque. Descubrí mi pasión por la programación en la preparatoria, pero enfrenté un desánimo significativo para seguirla profesionalmente, especialmente porque soy mujer. Mis padres insistieron en que estudiara letras. Durante toda la universidad, me enseñé a programar por las noches y los fines de semana, construyendo el portafolio que ven hoy. No ha sido un camino convencional, pero me ha hecho ingeniosa, decidida y autosuficiente, cualidades que creo que beneficiarían a su equipo. La sala quedó en silencio por un momento antes de que Elena hablara. Eso demuestra una perseverancia notable. Muchos se habrían rendido. Esta mañana, mi padre borró todo mi portafolio de mi computadora, añadí, sorprendiéndome a mí misma con la revelación. Creía que me estaba protegiendo del fracaso en un campo en el que cree que las mujeres no pueden tener éxito. Lo que están viendo es el resultado de un esfuerzo de recuperación de emergencia justo horas antes de esta entrevista. Estoy aquí porque me niego a dejar que nadie más defina de lo que soy capaz. En lugar de incomodidad ante esta revelación personal, vi algo parecido al respeto en sus expresiones. Bueno, dijo Ricardo después de un momento. Eso explica por qué algunas de tus estructuras de archivos parecían haber sido reorganizadas a toda prisa. Sonrió. Estoy impresionado de que lo hayas logrado bajo esas circunstancias. La parte final de la entrevista se centró en la dinámica de equipo y los escenarios laborales. Cómo manejaría los desacuerdos, colaboraría con otros, abordaría el aprendizaje de nuevas tecnologías. Estas preguntas se sintieron fáciles después de todo lo demás, había estado navegando dinámicas difíciles durante todo mi viaje en la programación. Al concluir la entrevista, Laura hizo una última pregunta. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti en lugar de a candidatos con títulos formales en ingeniería? Mirándola directamente, respondí desde el corazón. Porque he tenido que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. He desarrollado estas habilidades contra el desánimo activo, lo que significa que no solo aporto habilidad técnica, sino una determinación inigualable. No doy las oportunidades por sentadas, y nunca lo haré. Además, añadí con una pequeña sonrisa, aporto una perspectiva única. Mi título en letras me enseñó habilidades de comunicación que complementan mis habilidades técnicas. Puedo tender un puente entre los sistemas complejos y las personas que los utilizan. El equipo intercambió miradas y Ricardo asintió levemente. Gracias por tu tiempo hoy, Sofía, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Tus habilidades técnicas son impresionantes, pero tu perseverancia lo es aún más. Nos pondremos en contacto muy pronto. Salí de la entrevista sintiéndome extrañamente tranquila. Independientemente del resultado, había hecho algo importante hoy. Me había defendido a mí misma y a mis habilidades. Me había negado a ser definida por las limitaciones de otros. Pasara lo que pasara, no habría vuelta atrás a quien era antes. Andrés estaba esperando en la cafetería como prometió, la ansiedad clara en su rostro. Cuando me vio, se levantó de inmediato. ¿Cómo te fue? Por primera vez ese día, sonreí genuinamente. Creo que me fue perfecto. 3 días después de la entrevista, recibí una llamada de Elena de Geosoluciones Innovadoras mientras estaba sentada en la sala de estar de Andrés, donde me había estado quedando desde el incidente del portafolio. Sofía, soy Elena de Geosoluciones Innovadoras. Te llamo por tu entrevista. Mi corazón se aceleró mientras ponía el teléfono en altavoz para que Andrés pudiera escuchar. Sí, nos gustaría ofrecerte el puesto de desarrolladora de software de nivel inicial en nuestro equipo de sistemas ambientales. Me tapé la boca para ahogar un grito ahogado mientras Elena continuaba. Tus habilidades técnicas nos impresionaron. Pero fue tu determinación y resiliencia lo que realmente te distinguió. El salario inicial es de 1.350.000 pesos anuales, con prestaciones de ley superiores a partir del primer mes. La cifra era casi 3 veces lo que ganaba como asistente administrativa. Cuando colgué después de aceptar la oferta, Andrés me levantó y me hizo girar por la sala. Sabía que podías hacerlo, exclamó. ¿Cuándo empiezas? En 2 semanas, respondí, todavía aturdida por este giro de los acontecimientos. Necesito dar mi preaviso en mi trabajo actual y averiguar qué hacer con mi familia. La situación familiar requería atención inmediata.
Mis padres habían llamado y enviado mensajes de texto sin cesar desde que me fui, alternando entre exigencias de que volviera a casa y advertencias sobre el error que estaba cometiendo. Solo había respondido brevemente para hacerles saber que estaba a salvo y que me quedaba con un amigo. Ahora, con la oferta de trabajo en mano, era hora de una conversación real. En lugar de regresar a casa, les pedí a mis padres que nos reuniéramos en un lugar neutral, una cafetería tranquila a medio camino entre el apartamento de Andrés y su casa. Para mi sorpresa, aceptaron, aunque mi padre insistió en que Daniel también viniera. Ya estaban sentados cuando llegué. Mi madre parecía preocupada, mi padre severo y Daniel incómodo. Me senté frente a ellos, colocando mi computadora portátil sobre la mesa como un escudo. Antes de que digan algo, comencé, mirando directamente a los ojos de mi padre. Quiero que sepan que conseguí el trabajo en Geosoluciones Innovadoras. Empiezo en 2 semanas como desarrolladora de software de nivel inicial. La expresión de mi padre se ensombreció. Esto es un error, Sofía. Te estás preparando para el fracaso. En realidad, me estoy preparando para un salario de 1.350.000 pesos con prestaciones y haciendo un trabajo que me apasiona. La cifra claramente los sorprendió. Era más que muchos puestos iniciales en campos que consideraban apropiados para mí. Eso no puede ser cierto, murmuró Daniel. Para un puesto de nivel de entrada. Los desarrolladores cualificados tienen demanda, respondí simplemente. Y a pesar de tus esfuerzos por sabotearme, papá, les demostré mis habilidades. Mi madre se inclinó sobre la mesa, con expresión suplicante. Cariño, solo queremos lo mejor para ti. Tu padre ha visto cómo tratan a las mujeres en los campos técnicos. Basta, interrumpí, mi voz firme pero controlada. Esta idea de que me estabas protegiendo al destruir mi trabajo y desalentar mi pasión tiene que terminar. No me estás protegiendo. Me estás controlando basándote en tus propias opiniones anticuadas sobre lo que las mujeres deben y no deben hacer. Abrí mi computadora portátil y la giré para que la vieran. Este es mi portafolio, restaurado de copias de seguridad que no sabías que existían. Estos son proyectos que construí mientras pensaban que estaba escribiendo ensayos de letras o trabajando en mi puesto administrativo. Esto, dije, desplazándome por la impresionante colección de trabajos, es quien realmente soy. Por primera vez, vi a mi padre mirar realmente mi trabajo. Su expresión cambió de desdén a confusión y a un interés reacio mientras le explicaba brevemente cada proyecto. Daniel se inclinó hacia adelante, su propia curiosidad de programador superando su desdén habitual. ¿Construiste todo esto tú misma?, preguntó, sonando genuinamente sorprendido. Cada línea de código. A pesar de no tener apoyo, ni educación formal en informática y con el desánimo activo de mi familia. Mi padre se aclaró la garganta. El sistema de monitoreo ambiental. Eso es bastante sofisticado. Fue lo más parecido a una aprobación que jamás había expresado sobre mi programación. Y aunque una parte de mí quería rechazar este reconocimiento tardío, otra parte todavía anhelaba su reconocimiento. He rentado un apartamento, continué, cambiando de tema. Me mudo la próxima semana. Pasaré a recoger el resto de mis cosas mañana mientras estás en el trabajo, papá. Mi madre comenzó a llorar en silencio. No tienes que mudarte, Sofía. Podemos solucionar esto como familia. Si tengo que mudarme, mamá. Lo que hizo papá, destruir mi trabajo, eso cruzó una línea que no se puede descruzar. Necesito espacio de todos ustedes para construir mi carrera y mi vida en mis propios términos. La conversación continuó durante otra hora, pasando por la culpa, la ira, una aceptación a regañadientes y, finalmente, una tregua incómoda. Mi padre no se disculpó explícitamente, pero sus últimas palabras al despedirnos sugirieron una grieta en su certeza. Sigo pensando que esto será más difícil de lo que esperas, dijo. Pero espero que me demuestres que estoy equivocado. Ya lo he hecho, respondí. Simplemente no estabas prestando atención. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de cambios. Me mudé a mi pequeño pero perfecto apartamento de una habitación, decorado con la ayuda de Andrés. Di mi preaviso en mi trabajo administrativo, donde mi supervisor pareció genuinamente sorprendido de que la tranquila licenciada en letras se fuera para convertirse en desarrolladora de software. Comencé mi puesto en Geosoluciones Innovadoras,
sumergiéndome en su base de código y demostrando rápidamente mi valía al equipo. Durante 3 meses, tuve un contacto mínimo con mi familia, mensajes de texto ocasionales con mi madre, silencio de mi padre, y sorprendentemente, algunas preguntas técnicas de Daniel, quien parecía estar reevaluando su opinión sobre mis habilidades. Luego llegó una invitación inesperada. Mi madre me invitó a la cena del domingo, prometiendo que mi padre quería hablar. En contra del consejo cauteloso de Andrés, acepté ir sola. La casa se veía exactamente igual, pero me sentí como una visitante en lugar de una hija que regresaba. Mi madre me abrazó con fuerza en la puerta mientras mi padre se paraba torpemente detrás de ella. Daniel, en casa de la universidad por el fin de semana, asintió con un saludo que carecía de su habitual condescendencia. La cena fue tensa pero civilizada, con la conversación centrándose en temas seguros hasta que mi padre finalmente dejó su tenedor y me miró directamente. Recibí una llamada de Ricardo Montero la semana pasada, dijo. Me quedé helada, confundida. Ricardo era mi director técnico en Geosoluciones Innovadoras. Es un viejo colega de mis días de ingeniería, continuó mi padre. Cuando mencionó la contratación de una nueva y prometedora desarrolladora llamada Sofía García, me di cuenta de que eras tú. No tenía idea de que fueras mi hija. ¿Qué dijo?, pregunté con cautela. Dijo que eras una de las desarrolladoras de nivel inicial más talentosas con las que ha trabajado. Dijo que tu código era elegante y tu resolución de problemas excepcional. Mi padre bajó la vista a su plato. Me preguntó dónde estudiaste ingeniería en sistemas, y tuve que decirle que aprendiste por tu cuenta. Que tu propio padre te desanimó en cada paso. La admisión claramente le costó. Mi madre se estiró para apretarle la mano. Estaba equivocado, Sofía, dijo finalmente, las palabras claramente difíciles para él. No solo sobre tus habilidades, sino sobre tratar de controlar tu camino. Pensé que te estaba protegiendo, pero Ricardo me habló de las mujeres en sus equipos técnicos, de cómo está cambiando la industria. Debería haberte escuchado hace años. No fue una disculpa perfecta, pero viniendo de mi padre, fue monumental. Las lágrimas asomaron a mis ojos mientras continuaba. No puedo deshacer el desánimo ni el incidente con tu portafolio, pero estoy orgulloso de lo que has logrado a pesar de mí, no gracias a mí. Gracias, dije simplemente, sabiendo cuán significativo era este momento para ambos. Mi madre, secándose las lágrimas, añadió su propia disculpa. Debería haber apoyado tus sueños, no solo hacer eco de las opiniones de tu padre. ¿Puedes perdonarnos? El perdón sería un proceso, no una resolución instantánea, pero esto era un comienzo. Estoy en ello, respondí honestamente. Incluso Daniel parecía afectado por el cambio de dinámica. Entonces, miré algunos de tus repositorios de GitHub, admitió. Ese algoritmo de ordenación que desarrollaste para grandes conjuntos de datos ambientales es realmente ingenioso. ¿Podrías explicarme cómo lo abordaste alguna vez? Era la primera vez que mi hermano me pedía ayuda con la programación, una inversión completa de nuestra dinámica anterior. Claro, acepté, sorprendida pero complacida. Cuando quieras. Esa cena marcó el comienzo de un lento proceso de sanación con mi familia. Mi padre nunca estaría completamente cómodo con mi elección de carrera, pero hizo esfuerzos por entenderla y respetarla. Mi madre asistió a un evento de mujeres en tecnología que ayudé a organizar 6 meses después, genuinamente interesada en aprender más sobre mi mundo. Daniel y yo desarrollamos una nueva relación como colegas de programación, consultándonos ocasionalmente sobre desafíos técnicos. A medida que avanzaba mi primer año en Geosoluciones Innovadoras, prosperé de maneras que solo había soñado. Mi sistema de monitoreo ambiental se convirtió en un producto estrella para la empresa, lo que me valió un ascenso temprano. Encontré mentoras en Laura y otras mujeres de la empresa que habían enfrentado barreras similares, creando una red de apoyo que nunca antes había tenido. Inspirada por mi propio viaje, comencé un programa de mentoría para chicas interesadas en la programación, particularmente aquellas de familias tradicionales donde tales intereses podrían ser desalentados. Mi primera aprendiz fue una joven de 16 años llamada Jessica, que me recordaba mucho a mí misma a esa edad, brillante, apasionada y luchando contra las limitaciones que otros intentaban imponerle. ¿Cómo supiste que podías tener éxito cuando todos te decían que no podías?, me preguntó durante una de nuestras sesiones. No lo sabía, admití.
solo sabía que tenía que intentarlo, y aprendí a respaldar lo que importaba. No solo mi código, sino mis sueños y mi fe en mí misma. Eso se convirtió en mi mantra y en el mensaje central del programa: respalda lo que importa. Las habilidades técnicas se pueden aprender, pero la resiliencia para perseguir tu pasión contra el desánimo activo, esa es la verdadera base del éxito. Mi relación con Andrés se profundizó a lo largo de este viaje. Me había visto en mi momento más bajo y me había apoyado sin dudarlo. Un año después del incidente del portafolio, nos mudamos juntos, creando un hogar lleno de la tecnología y la creatividad que ambos amábamos. Mirando hacia atrás a esa terrible mañana en que descubrí mi portafolio borrado, ahora lo veo como el catalizador que necesitaba para liberarme de una vida que no era auténticamente mía. El intento de mi padre de borrar mi futuro, en cambio, lo había lanzado, obligándome a tomar el control de maneras que de otro modo podría haber pospuesto. ¿Alguna vez alguien ha intentado borrar tus sueños? ¿Qué hiciste para protegerlos? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Y si encontraron inspiración en mi viaje, por favor, denle a me gusta, y suscríbanse para escuchar más historias de resiliencia y transformación. Recuerden compartir este vídeo con cualquiera que necesite escuchar que su pasión importa, incluso cuando otros no pueden ver su valor. Gracias por escuchar, y recuerden, siempre hagan una copia de seguridad de lo que más importa, ya sea su código o sus sueños.